Hola, sean todos bienvenidos. Estamos en una edición más de Reflexiones Cristianas. Al micrófono, su amiga, servidora y hermana Griselda Rivas. Como siempre, desde esta ciudad, en British Columbia, Canadá, Vancouver. Y aquí en Reflexiones Cristianas le vamos a traer un tema que nos concierne grandemente a todos. ¿A qué grado a usted? ¿A qué grado a mí? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que muchos experimentamos la tanatofobia, que es una ansiedad a la muerte, miedo al proceso de la muerte. Y la pregunta de reflexión en esta ocasión es: ¿por qué tenemos miedo a morir? En sí, la tanatofobia se define como una forma de ansiedad caracterizada por un miedo a la propia muerte o al proceso de morir. Comúnmente se le llama ansiedad por la muerte. Y a la mayoría, seamos honestos, de todos nosotros no nos gusta ni pensar en la muerte. No queremos ni hablar, ni hacer planes, ni decir deseos. Ay, no, cállate, Griselda, no, 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 no. Pero es algo que tarde o temprano todos, absolutamente todos, vamos a tener que enfrentar. La muerte es un tema que causa en sí temor, pero le queremos huir o tenemos muy mala experiencia de esa palabra. ¿Por qué? Porque todos hemos visto partir a un ser querido, muy allegado o a muy corta edad o abruptamente desapareció de nuestras vidas. Murió, como los hechos lamentables en Uvalde, Texas. Inesperadamente, la vida de 18 niños fue arrebatada así en un segundo. Nadie esperaba la muerte de esos niños. Esos niños era para que estuvieran con planes, terminar la escuela, seguir una educación, tener familia, y no llegaron alguno de ellos ni a los 10 años. Claro, como cristianos, nos apegamos a la promesa del Señor. El reino de los cielos es de los niños. Tenemos que creer, porque Dios así lo dijo, que esos niños están en la presencia del Señor. Pero es muy lamentable. Por tantas razones no queremos. Y aunque intentamos prolongar nuestra vida, y a veces lo logramos con una buena alimentación, ejercicio, llevándonos calmada la vida, como se dice, y lo intentamos, prolongamos nuestra vida. Hay personas que le temen hasta la vejez, y ahí es la inversión en sumas monetarias de muchísimo dinero para verme más joven. Y lo podemos ver en muchos artistas, actores. Lo que causan es miedo a veces de cómo quedan después de esas cirugías plásticas. Tratan de prolongar la vida, pero nadie puede escapar de la muerte. Cuando llega el llamado final de la muerte, todos, pobres o ricos, famosos o desconocidos, débiles o fuertes, nos vamos a rendir a la muerte física. La muerte causa temor, no solo por ser inevitable, sino también por ser misteriosa. A veces el temor es a lo desconocido. ¿Qué sucede? ¿Qué va a suceder conmigo cuando muera? A veces, como en el caso de una servidora, me mortifico porque ¿quién va a cuidar a mis animalitos? O sea, me mortifico por lo que dejo, no por donde yo vaya a ir.
Después, en el transcurso de este programa, le vamos a explicar el porqué de ese convencimiento que sabemos a dónde vamos a ir. Pero la mortificación es qué es lo que va a pasar con lo que uno deja. ¿Le pasa a usted también? Ahora, ¿qué es la muerte? ¿A qué le tiene miedo? ¿Qué es lo que va a pasar con nuestro cuerpo? Hablando de la muerte física. Vamos a ver, vamos a analizar qué es lo que pasa. Sabemos que el morir es un proceso natural. Pero vamos físicamente a analizar qué sucede minutos antes de la muerte. La persona pierde sus sentidos y deseos. Se pierde primero la sensación del hambre. Luego no se puede hablar. Después se va perdiendo la visión, el oído y por último el tacto. Esto es hablando de una muerte física de una persona de avanzada edad. La muerte es el final del organismo vivo que se había creado a partir del nacimiento. Tenemos la muerte violenta, como ahorita les estaba comentando. Ese acto que uno solo de pensar en las familias se le quiebra el corazón a uno. Como madre uno piensa, envío a mis hijos a la escuela para ya no verlo más. Y mucha culpa, si nos ponemos a analizar, no es el control de armas, no es eso, porque cuando alguien trata de hacerle daño a otra persona o en masas, va a usar cualquier otra arma. No va a usar un coche. Hemos visto también tragedias así. El coche se abalanza contra la gente que está en multitudes, en algún mitin, una protesta o en alguna celebración en la calle. Lo que debemos de reflexionar es esas personas que cometen esos actos de violencia, es la falta del Señor en sus hogares. Y lamentable en países como Canadá, Estados Unidos, cada día se les cierran más las puertas al Señor. Se sacaron de la escuela al Señor. Lo vienen sacando constantemente. Y lo más lamentable, lo sacan de los hogares también. Es la falta, porque alguien que conoce al Señor, alguien que le tiene amor y respeto a Dios, lo tendrá con las personas a su alrededor, con su familia, con los niños. Pero eso ya sería otro tema. Estamos hablando de lo que es en sí la muerte física. ¿Qué pasa? Sin circulación, el cuerpo comienza a perder temperatura, sus músculos se endurecen y viene lo que es llamado el rigor mortis. Una persona de edad avanzada no sufre al morir naturalmente. A las 4 horas se congela la sangre, es lo que estamos diciendo sobre el rigor mortis. Después los esfínteres se relajan y dejan salir la orina, el excremento y gases del cuerpo. Después viene el mal olor, pues las bacterias de nuestro cuerpo se van descomponiendo. Desprendemos químicos como la putrescina y cadaverina. Vienen enseguida los gusanos y ahí termina nuestro cuerpo. Esto es hablando de la muerte física. ¿Cómo termina nuestro cuerpo? ¿Ese es el miedo que usted tiene? ¿Qué es lo que va a pasar con su cuerpo? ¿Cómo vamos a morir? No lo sabemos. Nos cuidamos para no tener alguna enfermedad, es verdad, pero no sabemos cómo vaya a venir la muerte. Lo que sí sabemos es que viene. La Biblia dice acertadamente que durante toda nuestra vida estamos sujetos a esclavitud por ese temor a la muerte. Sin embargo, nuestro Creador, amoroso, el Dios viviente, no tenía la intención de que muriéramos. No tenía la intención de que muriéramos. ¿Cómo así, Griselda? Vamos a una pequeña pausa y le vamos a decir el por qué la intención del Señor
no era que muriéramos. Continuamos. De regreso aquí en Reflexiones Cristianas, con el tema del día de hoy, miedo a la muerte. ¿Por qué tenemos miedo a morir? Comentábamos que la intención del Señor no era que muriéramos. La muerte es la consecuencia del pecado. Dios creó al hombre porque Él quería compartir su vida eterna con el hombre. Pero antes de que el hombre recibiera la vida de Dios, Satanás engañó al hombre y lo envenenó inyectándole su naturaleza pecaminosa, como lo podemos experimentar en estos días, pero a un grado mucho mayor. Como resultado, nuestro espíritu humano, creado para contactar y recibir a Dios, quedó sumido en muerte. Nuestra alma humana, especialmente nuestra mente, llegó a ser un enemigo de Dios. Y nuestro cuerpo, creado por Dios como un vaso puro, se contaminó con el pecado, con lo cual fue condenado a morir físicamente. Estamos hablando de este cuerpo, que lo vemos día a día que se va deteriorando. Lo podemos ver en el espejo, en nuestro rostro. Nos vamos acabando. Nos vamos esfumando poquito a poquito. Pero no obstante, la muerte física, esta es la buena noticia, no es el final. Usted es de las personas que piensa que me moría y se acabó todo. Ya. Mi existencia quedó a los 60, 70, 80, 90 o 100 años. Como Micaela, una viejita hermosa de la iglesia, este septiembre cumplirá 100 años. Y según su versión es que el Señor ya se olvidó de ella, de llevársela. No es así. La Biblia nos dice que está reservado a los hombres que mueran una sola vez y después de esto viene el juicio. Pero, ¿por cuáles cosas seremos juzgados? Sobre todo, escuchen bien, seremos juzgados con respecto a si hemos creído o no en Jesucristo. Suena absurdo solamente pensar en eso, pero es la realidad. La palabra no se equivoca. Jesucristo es aquel que murió por nuestros pecados y venció la muerte para librarnos del poder de la muerte. Si no creemos en Él, si no creemos en Jesucristo, enfrentaremos la segunda muerte. ¿Cuál es esta? Consiste en perecer en el lago de fuego en tormento eterno. Mateo 11:28 nos dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si tú te encuentras ahorita trabajado, cargado, y no puedes dormir en paz, pensando que la muerte puede presentarse cuando estás dormido. Hay personas que tienen miedo de ir a dormir por el temor a no despertar, a quedar muertos en el sueño. Pero ese temor tiene que ser disipado cuando nosotros tenemos la certeza que una vez que este cuerpo físico deje de existir, tendremos una vida eterna. Así es. Aquí estamos de paso. Una corta vida a lo que nos espera en la eternidad. Pero solamente de usted depende. ¿Dónde será esa eternidad? El pasaje bíblico que estamos citando es para personas como tú, porque Jesucristo lo está diciendo: ven a mí y yo te haré de dar el descanso. Y ese descanso implica una certeza de que su vida, tu vida, radio escucha, está en las manos de Dios. Mientras tú estás en este mundo, tu vida está en las manos del Señor.
y una certeza el pasaje nos da de que Dios tiene preparado un lugar para ti, para cuando tú dejes este mundo. Esa es la esperanza viva que se debe de tener. Eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos como antídoto para ese temor a la muerte. Los que no tenemos ese temor a la muerte, que tenemos la esperanza viva, no nos preocupamos por el presente mientras estamos en este mundo, que como siempre le repetimos, cada día está peor y peor y peor. Dios se encarga de proveer lo que necesitamos ahorita en este mundo. Salmos 37:25 nos dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esto es una hermosa promesa del Señor. Pero lamentablemente no es para toda persona, sino para aquellos que han encontrado el descanso en Cristo. Ese descanso que otorga a los que acuden a Él. Dios se compromete a no desampararnos y a proveer todas nuestras necesidades básicas. Hay que remarcar necesidades básicas. Si hoy te levantaste, si ya desayunaste y comiste, el Señor ya te proveyó las necesidades básicas. Te dio dinero por tu trabajo. Te dio la salud para que puedas ejercitar ese trabajo. Dios ya te está cumpliendo y te está proveyendo las necesidades básicas. De modo que no tengas que andar mendigando. Por eso los creyentes no debemos de preocuparnos por qué comeremos o beberemos, porque Dios se encarga de estas cosas. Juan 14, del 1 al 3, dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo Jesús nos ha preparado morada en el cielo para todos aquellos que hemos creído en Él y le hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador personal. De modo que no tenemos de qué preocuparnos cuando la muerte venga. Nadie le puede decir cómo va a morir usted, a menos que usted mismo decida quitarse la vida. Pero sabemos que eso le cerraría las puertas de los cielos, porque la vida no le pertenece a usted y usted no es quien para quitársela. Es lamentable las tasas de suicidios que vemos ahora y después de la pandemia. Algunas escenas de videos en Taiwán, tristísimas, gente lanzándose por las ventanas, por los encierros, falta de comida, lanzándose. ¿Para qué vivo? ¿Para qué voy a vivir? Muy lamentable. Pero es algo, la muerte, se lo repetimos, que no podemos evitar, que tenemos que enfrentarla. A la muerte no hay que adorarla, como lamentablemente en México. La Santa Muerte le llaman y tienen sus estatuas ahí, sus imágenes de yeso. En los mercados, usted vaya a un mercado en México y va a ver la Santa Muerte, principalmente en la Ciudad de México. A nadie se le adora, mucho menos a la muerte. A la muerte solamente se le espera, pero sin miedo, porque es la muerte física. Y nosotros vamos a una gran eternidad con el Señor, a estar para siempre y sin dolor.
¿Qué importa cómo hayamos muerto o nos hayan arrebatado nuestra vida? Si en la eternidad no me espera dolor, ni sufrimiento, ni mortificaciones. ¿No es eso grandioso? ¿No es eso algo motivador para que usted diga, ok, ya me voy a decidir? Basta de que esta incertidumbre, de que tengo miedo. ¿Por qué a veces nos cuidamos tanto? Ahorita que está ahora esto nuevo del monkeypox. La gente ya está otra vez con miedo, otra vez con ese pavor. Otra vez estamos con que, ¿qué va a pasar? En lugar de estar tranquilos, no con ese temor que nos tiene esclavizados. Estamos esclavizados con el temor a la muerte. Y eso no debe ser si usted conoce al Señor. Eso no debe ser si usted está en los caminos de las Sagradas Escrituras. Usted debe de tener la certeza de que una vez que deje este cuerpo, usted va a estar en la presencia del Señor. Una vez que usted tiene a Jesús, la muerte pierde su poder. Pierde su poder en nosotros. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo sobre la muerte en 1 Corintios 15 del 54 al 57. Vamos a leerlo juntos. Y cuando esto corruptible, es decir, el cuerpo, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Notaste cómo la muerte ha perdido todo su poder para los que creemos en el Señor? Jesús con su muerte nos ha dado, escucha bien, victoria sobre la muerte. Por eso es que el mismo Pablo pudo decir que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto es la confianza que nosotros debemos de tener para vencer nuestros temores sobre la muerte. Bueno, ¿y ahora qué hacemos, Griselda? No quiero tener miedo a la muerte, no quiero estar con esa incertidumbre. Bueno, una pequeña pausa y les vamos a decir lo sencillísimo que es para este grandísimo problema de tener miedo a la muerte. Una pequeña pausa y regresamos. Y bueno, ya para finalizar el tema del día de hoy, miedo a la muerte. ¿Cómo podemos tener la esperanza de la cual estamos hablando de no tener miedo a la muerte? Y le dijimos que era muy simple. Lo único que usted necesita es reconocer que usted es pecador. Porque la Biblia así lo dice. Recuerde que en Reflexiones Cristianas, nuestra base es la Biblia. Nosotros estamos en base a la Biblia. Hay demasiadas personas capacitadas allá afuera, tanatólogos, que también, todo respeto para ellos, si usted se tiene inclinado a seguir los consejos, totalmente de acuerdo. Adelante, aquí estamos según la palabra del Señor, del doctor número 1, del psicólogo número 1. Nosotros seguimos lo que Jesús nos dijo, porque Él es el único que no me está dando una medicina momentánea o temporal. Me está dando una solución definitiva y eterna. Dios dice en su palabra que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué necesitamos? Necesitamos reconocer que Dios ha establecido un castigo para el pecador por su pecado.
Dios dice en su palabra que la paga del pecado es muerte. Necesita también reconocer que Dios te ama a pesar de que nosotros somos pecadores. Y por ese amor de Dios hacia nosotros, Dios diseñó la forma para que tú y yo no tengamos que morir eternamente por ese pecado. Por ello, el Hijo de Dios vino a este mundo en forma humana. Como humano, el Hijo de Dios murió en lugar del pecador. Como Dios, su sacrificio basta y sobra para limpiar el pecado de todo aquel que en él cree. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos reconocer que tenemos ese deseo, la esperanza viva de la vida eterna. Y lo único que necesitas hacer es recibir a Cristo en tu corazón como tu Salvador. Una vez que lo hagas, vas a llegar a ser parte de Hijo de Dios. Vas a disfrutar de las bendiciones de Dios mientras en este mundo estés, y capaz vas a tener la capacidad de morar con Dios en el cielo una vez que ya hayas dejado este mundo. Esa es la certeza que debemos de tener, que estaremos con el Señor una vez muertos. Por eso, el temor se va a ir yendo de nosotros, la incertidumbre, lo desconocido. ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a sentir? ¿Qué van a hacer por mí? ¿Me van a incinerar? ¿Me van a enterrar? ¿Se acordarán de mí? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué pasará con mis cosas? Hay una canción de Joan Manuel Serrat que me gusta mucho que dice, ¿y quién? Hasta dice, ¿quién va a mantener a mi mujer? Dice, ¿quién va a tocar mi guitarra? ¿Quién se apoderará de mis cosas? Eso no nos debe de preocupar, porque ya no vamos a estar. Ya este cuerpo se nos va a ir. Se está deteriorando cada amanecer. En ese amanecer que usted le agradece al Señor por estar vivo, es un día menos en nuestra vida, en este mundo, en esta tierra. Pero de usted depende, le insistimos nuevamente, ¿hasta dónde va a parar el miedo? De usted depende. No le podemos decir cómo va a morir porque nadie lo sabe. ¿Cuándo? Mucho menos. Lo que sí le estamos asegurando es la palabra del Señor. Y el Señor no miente, no cambia de carácter. Hay personas que quieren modernizar a Dios para aceptar promiscuidades que pasan en este mundo. Y Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Al Señor no hay que modernizarlo para aceptar cosas. Al Señor hay que obedecerlo. Al Señor hay que aceptarlo en nuestros corazones. Para empezar a caminar con Él, vivir la vida con Él. Y en ese caminar, que se tarda a veces, o a veces vamos rápido, pero vamos disfrutando día a día de esa relación con el Señor, ese miedo a la muerte va quedando atrás. Va quedando atrás. Y ahí es cuando platicamos con personas que están bien centradas en el Señor. Pues yo, nomás esperando que el Señor me lleve, mientras sobreviviendo en esta vida, mientras agradeciendo las bendiciones que me da el Señor. Cada amanecer, mi familia, mi trabajo, mi salud. ¿Nos tenemos que cuidar físicamente? Claro que sí. Si usted tiene una enfermedad y le dicen no coma esto, no coma aquello, hágalo. Porque usted quiere disfrutar aquí físicamente más a la familia, a sus seres queridos. Sí hay que cuidarnos. De nosotros depende mucho, claro que sí. Pero no lo podemos evitar. No podemos evitar los golpes en la puerta de la muerte. Pero la muerte la ha vencido el Señor y usted también. Recíbalo en su corazón como su único y suficiente Salvador personal.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta edición más de Reflexiones Cristianas semana a semana. Aquí estamos trayéndole un tema nuevo para interés de toda la familia. Bendiciones a todos. Hasta la próxima.